Bueno, continuamos entonces y esta vez con la polémica de hoy titulada así: Torres advierte a ISA por subsidios. ¿Qué es que te pasa? ¿Qué es que te pasa? ¿A ti qué te pasa? ¿Qué es que te pasa? ¿A ti qué te pasa? No vas a hacer manifestaciones. Si tú lo haces, yo saldré a las calles. Pero no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Y tú. Oye, esa es la portada. Esa es la portada de hoy, pero ahí le faltó que le pongas a uno de los dos con un galoncito de gasolina. Y al Patricio. Patricio. Qué grande el Patricio. No el de aquí, el Patricio. ¡Déjale, ve! ¡Patricio! ¡Patricio, déjale! Inolvidable, ¿no? Le conocí al Patricio. Sí, ahí en la Casa de la Cultura. ¿Así? ¿Ah? Sí, gordito. Todo el junto le tomaba fotos más que con Isa, con Patricio. Eso todavía quería saber. Hasta ahorita están circulando esas fotos. Esa no me la sabía. Oye, vamos a hablar de los subsidios. Es un tema importante, ¿no? Es un tema que tiene una larga historia económica, política aquí. Pero hay que partir de un poco del detonante. Fue Esteban Torres, su secretario de gobierno, que advirtió el día de hoy en esta famosa rueda de prensa que está haciendo costumbre a propósito de un escenario complejo para este año tanto en lo político como en lo económico. En el segundo tema que ahorita nos ocupa, anunció la intención gubernamental de salir del esquema de subsidios de las gasolinas extra, Ecopaís y diésel hacia un modelo, podemos llamarlo así, de compensaciones a dueños de transporte público, etcétera, con el objetivo de que redunde en beneficio de los usuarios, un esquema distinto ya de compensaciones. Así es, y el escenario fue expuesto, ya lo dijiste hoy en rueda de prensa, ¿no? Y en la que fue tajante, enérgico. Bueno, primero dijo que esta focalización de los subsidios va porque va este mismo año. Este mismo año. Es muy importante eso. Y dijo que vamos a defender a los ciudadanos de los bloqueos, ¿no? Claro, ya vamos a y esa advertencia fue directamente en contra de Leonidas Diz. Supongo que sí. Escuchemos a Esteban Torres. Una focalización vía compensaciones. Y no compensaciones al sector del transporte por los transportistas, compensaciones a los usuarios que utilizan el transporte. Es la forma más lógica de ayudar a los más necesitados y evitar que hayan recursos que se van por la frontera. Es increíble el consumo de provincias como Galápagos, como Zamora, como El Oro, que duplican el consumo de gasolina sin tener un parque automotor que lo justifique, a Pichincha o incluso a Guayas, y eso nos da a pensar que sin duda estamos perdiendo recursos por este subsidio mal enfocado. En números, ¿de qué estamos hablando más o menos? 631 millones de dólares al año cuesta el subsidio a la gasolina, a las dos gasolinas Extra y Ecopaís, y las compensaciones que proyecta el gobierno están oscilando entre los 100 y los 150 millones a quienes realmente lo necesitan. Respecto de la convocatoria del sábado, vamos a estar atentos también, porque si detectamos que más allá de una discusión lógica que se puede dar en este tipo de medidas, hay un interés político de bloqueo y destrucción del Estado, tendrán al gobierno en primera línea defendiendo a los ecuatorianos. ¿Y el esquema de los subsidios más o menos cuándo? Ya lo escuchaste, dice que el gobierno va a estar en primera línea defendiendo a los ciudadanos en caso de bloqueo y de paralizaciones. A ver, todo este tema surge por el subsidio. ¿Saben lo que es un subsidio? Un subsidio es una prestación pública, es una acción pública en beneficio de los sectores y las poblaciones más necesitadas. Para Torres, el subsidio ha beneficiado a quienes no debería beneficiar, sobre todo en ciertas provincias fronterizas y también en Galápagos, donde lamentablemente también está el tráfico de drogas y su procesamiento. A pesar de que, como él dijo, no cuentan con un parque automotor muy grande. Bueno, y los subsidios energéticos derivados del petróleo fueron implementados, ¿saben desde cuándo hay subsidios acá en Ecuador? Desde 1974. Esto se implementó en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, ¿no? Más conocido como el Bombita, ¿no? Claro, no, si te digo, te acuerdas, no te acuerdas. En un momento inicial de la producción petrolera a gran escala en Ecuador. Ahí se estableció los subsidios. En los 70, que ya íbamos a ser millonarios, ¿no? Que con el petróleo íbamos a salir del tercermundismo, pues todavía seguimos esperando. Mira, esta imagen es de 1972 y es la llegada del primer barril de petróleo procesado ya
que significaba justamente la gran producción petrolera del Ecuador, llegaba al país. Si no me equivoco, este barril luego fue expuesto durante muchísimo tiempo en el antiguo colegio militar Eloy Alfaro, aquí en el sector de La Orellana. Entonces nos llevaban ahí pues a ver lo que iba a ser la riqueza del país y todavía seguimos esperando. Ok. Bueno, este pequeño paréntesis histórico es necesario también, porque mucha gente cree que esto de los subsidios empezaría en la época de Maguado, en la época de Noboa Gustavo. No, pues esto es muy anterior. Esta política en un principio permitió abastecer los requerimientos de transporte militar y luego se generalizó hacia el transporte público y privado. Por supuesto, y 40 años después, los subsidios a las gasolinas se convirtieron en los detonantes de las explosiones sociales en 2019 y también el paro nacional de 2022 en los gobiernos de Lenín Moreno y luego de Guillermo Lasso, ¿no? Donde hubo en total al menos 20 muertos y pérdidas cuantiosas para el país. Esto debido a la brutal represión policial y militar. ¿Te acuerdas tú? Sobre todo las imágenes de 2022 ahí en el Parque del Arbolito, creo que están bastante frescas todavía para todos. Jóvenes fallecidos, en otras provincias también. Todo ese contexto es necesario para entender lo que dijo Leonidas Issa, y además lo dijo aquí en Radio Pichincha. Unas declaraciones que tienen cola, que tienen eco en el gobierno y que tranquilamente pudieron haber provocado la respuesta gubernamental. Issa sostuvo ayer en Punto Noticias que se percibe, se nota, parece que hay una atmósfera similar a lo vivido durante los años 2019 y 2022. Escuchemos. Efectivamente, creo que hay que escuchar la vocería del gobierno que han hecho en estos últimos días. Vemos que están con cálculos políticos, vemos que no pueden salir de la presión del Fondo Monetario Internacional y en efecto vuelve a repetir la historia del 2019, la historia del 2022, donde las masas empobrecidas, que no podemos acceder a la alimentación, no podemos acceder a la educación, el achicamiento del Estado, más que todo, ha afectado a las clases más empobrecidas del Ecuador. Entonces decimos, si en este proceso, y esto nosotros ya lo habíamos dicho justo el día de la posesión del presidente Noboa, y mucha gente salieron a decir, pero Issa no ni sienta en Carondelet y ya está poniendo los temas centrales, no deja gobernar. Y ahí está, no estamos mintiendo. Quien acabó mintiendo es el gobierno de Noboa. Ahí está. Entonces, hay un ambiente, veo como un posible choque de trenes a la distancia, que podríamos decir, todavía no están frente a frente, sin embargo, ya en términos retóricos, en declaraciones, ya están justamente en ese nivel, y sirva este pequeño paréntesis para solicitarles a todos su apoyo, que nos den like, que compartan, perdonen la reiteración, pero es bien importante hacerlo para tener más espacios, para compartir aún más programas y también para tener un poquito de ánimo. Es más, la regional, Chimi, de la Sierra, de la Conalle, volviendo al tema, la Ecuarrunari nos estamos refiriendo, afirma que ya se están organizando para defender los subsidios. ¿Quieres ver ese comunicado? A ver, pongamos el comunicado que emitió justamente la Ecuarrunari. Ahí está el comunicado. Ustedes ven, son alrededor de unos 9, 10 párrafos, que los voy a resumir un poquito, ya lo leí, Chimi, para poder hacer la lectura, porque el texto es bastante extenso. La Ecuarrunari asegura que el gobierno no busca ahorrar 2.000 millones de dólares del presupuesto del Estado con estas focalizaciones, sino que lo que quiere es cumplir con las condiciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional. Por esa sola razón, solicita que el gobierno, solicita a la Ecuarrunari, le solicita al gobierno se dedique a buscar soluciones a la crisis económica y que no continúe en franca campaña para la reelección o peor aún, ventilando sus diferencias con la vicepresidenta. Ahora no es solo eso, porque también Pachacutic, como tú sabes, Chimi, brazo político del movimiento indígena, también se está moviendo. Así es, y justamente este sábado 8 de junio va a realizar la convención nacional. Se va a realizar la convención nacional de Pachacutic. Tenemos la imagen acá de la invitación, ¿no? En Solanda. ¿Cuándo va a ser esto? Ya lo dijimos, de este sábado 8 de junio. Tempranito. A las 8 horas con 30 minutos en el Coliseo de Solanda.
se van a reunir acá en Quito. Generalmente lo hacen en provincias, generalmente. ¿no? Mayor población indígena, en Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura. Pero ahora han decidido hacer esta reunión acá en Quito. Van a discutir el programa de gobierno 2025 y todo tiene una significación. Que tranquilamente, no digo tranquilamente, pudieron haberlo hecho de pronto en Tungurahua, en Cotopaxi como es costumbre, pero lo van a hacer en Quito. Y además estamos casi seguros que en la discusión de esta agenda se va a plantear algunos temas, como ya lo dijo Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachacuti, que la agenda, ya lo dijo, incluye analizar un plan de gobierno que combata la pobreza. Es decir, esto va a pasar casi con seguridad también por el tema de los subsidios. Claro, bueno, y con seguridad y como fruto de esta asamblea se producirán nuevos pronunciamientos, ¿no? Y por su parte el gobierno anuncia también acercamientos con organizaciones sociales. Tenemos acá justamente un post sobre este anuncio. Ahí vamos a leer un post del Ministerio de Gobierno en este ambiente caldeado de opiniones de un lado y del otro. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Gobierno? En los próximos días nos reuniremos con organizaciones sociales, donde dialogaremos y brindaremos información verídica de los subsidios para el desarrollo del Ecuador, indicó el mismísimo Esteban Torres, un tuit del día de hoy, es 4, ¿no? A las 8:53 de la mañana. Así que, hoy 5, perdón, fue el día de ayer. Así es, pero no sabemos con qué organizaciones se reunirá. Sin embargo, recordemos que Noboa recibió un bastón de mando de comunidades en Imbabura. Y ahí, ¿saben qué pasó? Verás, recibió otro, si no me equivoco, en Tungurahua, pero cuando fue a Peguche, no es que le fue... No le fue bien. No le fue muy bien, porque nos hemos olvidado. Esto es del mes de marzo. Veámoslo cómo le fue a Noboa en Peguche. Entonces, en esto realmente tienden, a través de ciertas instituciones de la Presidencia de la República, de buscar colectivos sociales que puedan significar un acercamiento con la sociedad, en este caso con los movimientos indígenas, para generar estos golpes de efecto, generalmente videos, fotos, declaraciones, donde aparentemente el gobierno puede negociar en tranquilidad este tipo de subsidios. Pero la CONAIE tiene su peso, sobre todo en la Sierra Centro y en la Amazonía, y no es pues cualquier organización con la que tú te puedes sentar y llegar a un acuerdo. Estas decisiones tienen que pasar luego al análisis de los respectivos pueblos y nacionalidades, y con esa decisión, el presidente, el coordinador, el vocero que ellos escojan, puede definitivamente dar el criterio de la mayoría. Oye, pero este tema de los subsidios no es que en mayo, en junio recién se ha empezado a hablar sobre esto, ¿no? Esto ya viene desde inicios de este año mismo. Claro. Sino que ahora, bueno, hay más la presión por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces ya tiene que ejecutarse y eso lo ha dicho el propio gobierno. Aquí tenemos una publicación justamente de enero. De Notimundo, donde dice lo siguiente: subsidio al gas y al diésel no se tocan. Esto fue en enero, lo que pasa es que todo está pasando muy rápido y ya no lo recordamos, pero justamente en ese tiempo se hablaba de los recursos del Estado, era el momento en que decían que no tenían ni medio para pagar las arcas públicas, lo cual seguramente es cierto, entonces buscaban alternativas, pero ojo, el diésel, las gasolinas, eso sí, el subsidio se mantiene, es una declaración de orden política, y no solo de un medio como les dijimos de Notimundo. Veamos lo que dice Expreso, esto lo decía más o menos por las mismas fechas. Daniel Noboa sobre la focalización, 2 puntos. No se toca el subsidio al gas ni al diésel. El presidente Noboa espera que el plan de focalización de los subsidios arranque en el segundo trimestre de este año. Eso sí,
eso sí, lo ha dicho. Porque aquí hay que leer la letra chiquita, querido Chimi, amigas, amigos. Claro, los titulares de la prensa son, eso no se toca. Ah, ya ve, por si dijo el presidente que eso no se toca, ¿por qué te asustas? Y ahora se va a tocar, claro. Claro, pero ya lees el artículo y hay otra información. Mira, los medios nos ponen esas letras grandotas y nos vamos a la chiquita. ¿Qué dice la chiquita? En términos de subsidios estamos de acuerdo en focalizar y que no se afecte en la gran masa ni la productividad del país. No se toque el subsidio al gas ni al diésel, no dijo gasolinas. La única manera de volver sostenible la focalización es con mayor eficiencia energética y con refinamiento de productos que usamos en Ecuador. De eso tampoco se habla. Hablan de subsidios y no hablan de qué pasa con las refinerías. Mencionó durante la entrevista que les decíamos en Expreso. Bueno, hablemos un poquito también de los precios, ¿no? Porque desde 2018 la gasolina extra y Ecopaís tuvieron fuertes incrementos. Ambos productos pasaron de $1.48 del galón a $1.85. Y en 4 años subieron $1. Y ahora el galón cuesta $2.46. Recordemos que 6 centavos subió el 1 de abril con el incremento del IVA del 12 al 15%, ¿no? Va subiendo y va incrementándose. Y dicen que todavía estamos lejos, ¿no?, de los rangos internacionales o de esta flotabilidad del asunto del mercado que va a determinar finalmente los precios finales. Se habla también que en algunos casos descendería el precio, porque eso ocurre en Estados Unidos, donde tienes precios a veces a la baja en cuanto a los combustibles, pero bueno, son realidades bastante diametralmente opuestas entre un país y otro, pero bueno, eso es lo que nos tratan de vender. Ahora, vamos nuevamente a lo político, que finalmente es lo nuestro, lo que mejor manejamos, lo que más comprendemos, esperemos que así sea. Este tema, el de los subsidios, no asoma, pues, no aparece, no hay. Ya me revisé las 40 páginas, 50 páginas del plan de gobierno y no hay nada de los subsidios. No hay para nada. No hay para nada. Se habla del tema energético, se habla del tema estratégico, se habla del tema de hidrocarburos, pero definitivamente no hay nada respecto a los subsidios, lo cual, por esta vez, por este exclusivo tema, le da la razón a la vicepresidenta Verónica Abad. Escuchemos un extracto de esta entrevista que tuvo en el canal Ecoavisa. Soy clara en ratificar de que nuestro programa no tenía la subida de los impuestos como es el IVA, no tenía el quitar los subsidios en este momento para el pueblo ecuatoriano, un pueblo muy dolido en su bolsillo y económicamente, muy al margen de que esté bien o no esté bien, no es el momento en el que está viviendo, sino se hace una reactivación clara de la economía del país, en donde ese presupuesto tiene que regresar a los que más necesitan. Por supuesto, estamos muriendo en los hospitales, la gente se está muriendo, por favor. Ahí estaba la vicepresidenta Abad, que en este tema de los subsidios no tiene vela, o también tiene culpa también el asunto aquí la vicepresidenta. Capaz que sí, no lo sé, pero fue de los temas que en otros momentos de la famosa rueda de prensa de Esteban Torres, pues también se ocupó. Así es, ¿no? Y sí, lo que dice Verónica Abad, pues obviamente tiene toda la razón, ¿no? Obviamente que esto del lado del gobierno se ve como una declaración política, pero sí, ya vamos a hablar del plan de gobierno de Daniel Noboa, y como lo dijo Verónica Abad, en el plan jamás se contempló, porque Daniel Noboa, que algunos dicen son lo mismo, Daniel Noboa en campaña dijo que no va a tocar impuestos, pero ya de gobernante subió el IVA del 12 al 15%, y tampoco se habló de los subsidios, de la focalización, y ahora se lo va a implementar, ¿no? Y mira, no quería desaprovechar, gracias Steffi, el hecho de que me haya tocado revisar este plan del gobierno, que es prácticamente ciencia ficción, y me encontré pues esta perla, que quería simplemente exhibirla porque es un tema económico también. Finalmente, dice, el plan de gobierno de ADN y de Mover, que llevaron a la presidencia a los actuales mandatarios. La persecución de evasores tributarios es esencial para la persecución de evasores tributarios es esencial para garantizar la justicia fiscal y aumentar los ingresos del gobierno, que pueden ser utilizados para financiar políticas que creen empleo. La evasión fiscal no solo reduce los ingresos del gobierno, sino que también crea una competencia injusta, ya que las empresas que pagan sus impuestos se ven en desventaja frente a las que no lo hacen.
Este tío Eso es un decía campeón. el hijo del dueño de la gran empresa Novoa, que tiene una deuda fiscal con el Estado de 91 millones de dólares. Entonces, uno pensando en la máquina del tiempo, ¿no? Que hubiera, ¿no? Para toda esta gente, diga, mira, dice que le va a cobrar la deuda al Taita, le va a hacer pagar al Taita la plata, loco. Por eso es que hay que apoyarle, había que apoyarle, porque le iba a cobrar las deudas, loco. Y hasta ahorita estamos con eso. No hay absolutamente ninguna posibilidad que esa deuda aparezca, sea saldada, sino que realmente le dan largas y largas. Así es. Bueno, quiero mandar un saludo a mi colega periodista Daniel Montalvo. Gracias por sintonizarnos. Saludos. Un abrazo. Y él justamente me hace caer en cuenta que el gobierno va a socializar el plan de la eliminación de subsidios, pero ojo, sin invitar a la CONAIE. ¿Qué te parece? No me extraña. ¿Y aquí quién va a invitar? ¿Algún pueblo, alguna nacionalidad? A cambio de algo también, ¿no? Supongo yo. Quizás nos estamos adelantando, pero con alguien tiene que sentarse al otro lado de la mesa. ¿Quién va a ser, quien sea parte de una regional de adeveras, va a sentarse a conversar del tema? Mira, y va a resultar algo similar a lo que hizo Guillermo Lasso a su momento. Recordemos que luego del paro de la CONAIE de junio de 2022, se conformaron estas mesas de diálogo y fue para ganar tiempo, porque al final no se llegó a nada y se enfriaron las cosas y el gobierno de Guillermo Lasso pues se salió con las suyas prácticamente, ¿no? O sea, se sienta con gente que no tiene representación, y cuando se sienta con los que tienen representación, termina el diálogo convirtiéndose en un tema de sordos o en largas. Así nomás son los procesos supuestamente de diálogo político, social aquí en el país. Así que este es un mecanismo también antiguo que no ha funcionado y que ya hemos visto casos donde se sientan con gente que no tiene nada que ver, como por el otro lado, que se sientan con quienes sí tienen representatividad y las cosas se entrampan y se vuelve, como tú dijiste ayer, el cuento del gallo pelón. Ahora mira, Chimi, más allá del tema político del que estamos hablando y de pronto preparando escenarios, perspectivas, veamos esta publicación de Coavisa del día de hoy, que ya los medios también empiezan a hacer el rum rum, pues, ¿no? Rum rum rum, van prendiendo el carro, ¿no? Rum 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 rum, acelera, embraga. Dice, los distribuidores de combustibles, esto por cierto es un video, ya no nos da el tiempo para que lo veamos, es solamente una imagen lo que ahorita estamos exhibiendo, no se asusten, es una imagen de un video que sí está en redes sociales, donde dice que los distribuidores de combustibles sí apoyan la eliminación de los subsidios de las gasolinas Eco, País y Extra, y empiezan a hablar, empiezan a dar sus argumentos, muchos de ellos válidos si cabe el asunto, pero claro, este momento tiene una figura de apoyo a una decisión estatal y ellos quieren recibir la focalización, porque dice que la focalización está mal distribuida, mal entregada, mal direccionada, y ellos quieren ser beneficiarios de esta focalización. Y claro, y obviamente aquí que los grandes medios de comunicación toman partido y apoyan una decisión del gobierno, ¿no? Porque se está mencionando a un sector como son los distribuidores de combustibles que dicen que ellos apoyan a la eliminación, porque obviamente a ellos no les afecta en realidad. Pero si piden el criterio de un transportista, de un taxista, de los conductores de buses, del transporte pesado, ellos obviamente que tienen una posición contraria. El día de ayer, acuérdate, Chano, que también Diario La Hora sacaba un gran reportaje sobre cuántos millones de dólares pierde el Estado por el contrabando justamente de combustibles por las fronteras. Por los errores del mismo gobierno, de los gobiernos, quieren eliminar con una imagen, una figura, un beneficio que han recibido desde 1974 distintos sectores de la población. Por culpa de otros pagan unos, por culpa de unos pagan otros, y siempre atrás el FMI decidiendo que el pueblo debe pagar las consecuencias. Así es, bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Recuerden, mañana tienen una nueva cita, 5 de la tarde. Denle like sin subsidios, pero con focalización, denle like. Hasta mañana. Pide contacto, todas dicen que me aman.